Muy buenos días. Hermosa mañana en Buenos Aires. Comenzamos la segunda jornada del segundo Congreso Internacional de Derecho para la Minería del IADEM. Como es de estilo, agradecemos a los siguientes auspiciantes: Cerro Vanguardia, Glencore Pachón, Minera Agua Rica, Minera Exar, Minera Santa Cruz, Newmont Argentina, Pan American Silver, Patagonia Gold, Sales de Jujuy, Proyecto Veladero, Alfaro Abogados, Estudio Bruyú, Estudio Becar Varela, Marval O'Farrell Mayral, Mitrani Caballero Ruiz Moreno, Price Waterhouse Coopers, Estudio Randle, Universidad Austral, Universidad Católica de Cuyo, especialmente la maestría en gestión del negocio minero. Detalles administrativos para el día de hoy. Ya en breve comenzará el panel de cierre de minas de 9 a 10:45, de 10:45 a 11 habrá un break. De 11 a 12:30 nos espera el panel de desafíos legales para invertir en Latinoamérica. De 12:30 a 12:45 habrá un break y cerrará el último panel, será de 12:45 a 14:15 sobre financiamiento de proyectos mineros, garantías Stepping Rights. Finalmente, luego de ese panel, se procederá al cierre formal de estas dos excelentes jornadas que estamos transitando. Nuestro agradecimiento especial al estudio Becar Varela por habernos dado el soporte para poder llegar con este webinar, y en especial a Pablo Ramonet, que está realizando un trabajo excepcional para que esta transmisión salga impecable. Ahora, bueno, vamos directamente a lo que nos ocupa. Panel de cierre de minas. Lo va a moderar Alejandro Mazot. Alejandro Mazot es abogado, socio de Randle Legal, es miembro del IADEM, un amigo y una excelente persona. Lo van a acompañar en el panel amigos de Chile, de Perú, de Argentina, así que será un panel muy entretenido y bueno, lo mejor para ustedes, Ale, y bienvenidos. Muchas gracias, Leo, por la presentación. Gracias a todos los asistentes y sin más vamos a dar inicio al panel sobre cierre de minas, presentando a los 4 panelistas de lujo que tenemos hoy. Francisco Tong es socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano en Lima, Perú, donde lidera el área ambiental. Es especialista en derecho minero, ambiental y de los recursos naturales. Es consultor del Banco Mundial, habiendo participado en proyectos para la mejora normativa minera y ambiental en la República Dominicana y en la República de Colombia. Ha sido profesor de Derecho Minero y Ambiental en las principales universidades del Perú y past president del Instituto Nacional de Derecho de Minería, Petróleo y Energía. Nuestro segundo panelista es Marcelo Olivares Cabrera. Marcelo es socio de 15 Olivares Abogados, cursó sus estudios profesionales en la Universidad de Chile y se ha especializado en asesorías en las áreas de recursos naturales, incluyendo minería, aguas y medio ambiente, en contratos de ingeniería y construcción, tecnología, tributario y en materias de concesiones de obras públicas. Es profesor de Derecho de Minería y Derecho de Aguas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y profesor de Legislación Minera del Departamento de Ingeniería de Minas y en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería y Matemáticas de la Universidad de Chile. Actualmente es director del Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Marcelo obtuvo un máster en Derecho, LLM, en Recursos Naturales y Medio Ambiente, otorgado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Denver, Colorado, en Estados Unidos, con especialización en Minería y Energía. Integró asimismo el programa para instrucción de abogados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Diego Parravicini es nuestro tercer panelista. Diego es abogado egresado de la Universidad Nacional del Tucumán. Obtuvo su LLM en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Universidad de Denver, Strum College of Law en el 2008 y su maestría interdisciplinaria en Energía del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos Aires en el 2020. Trabaja hace 15 años en cuestiones vinculadas a la minería. Es autor de numerosos artículos sobre su campo de especialización y docente de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de grado y posgrado
en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Palermo. Desde el 2017 se desempeña como gerente de legales y cumplimiento de Pan American Silver Argentina. Y por último, Jorge Montaldi, que es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional de Tucumán en 1993, con estudios de posgrado en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Belgrano en el 2003. Trabaja hace 27 años en cuestiones vinculadas a los recursos naturales, en la industria de gas y petróleo y principalmente en la industria minera. Ingresó a Minera Lumbrera en la etapa de construcción en 1997, donde ocupó diferentes posiciones técnicas y gerenciales. Fue gerente general y vicepresidente de la empresa. Actualmente se desempeña en el proyecto integrado MARA como gerente de estudio de impacto ambiental y permisos. Así que aprovecho para agradecerle a los 4 panelistas y sin más le doy la palabra a Francisco. Muchas gracias, Francisco. Todo tuyo. Muchas gracias. Antes que nada, darle las gracias a los organizadores, al IADEM y a tan buenos amigos y excelentes colegas por la invitación. Es un placer estar con ustedes en esta oportunidad. Me toca hablar sobre cierre de minas en el Perú, tema que ha sido recientemente muy debatido. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Por favor, me avisan si lo pueden ver y cualquier problema que haya también me avisan. De acuerdo. ¿Lo están viendo? Se ve perfecto, sí, se puede ver bien, Francisco, gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, voy a hablar en esta oportunidad sobre cierre de minas en el Perú. Empiezo por cuál es el marco normativo que existe en mi país. Tenemos la Ley General del Ambiente, tenemos una ley específica que regula el cierre de minas, es una norma del año 2003, y adicionalmente tenemos un reglamento, ¿no? La ley ha sido recientemente modificada, como les voy a comentar más adelante. En esta primera diapositiva podrán ustedes apreciar unas fotos que ustedes se preguntarán qué tiene eso que ver con un cierre de minas. Y quería comentarles que estamos, y estas son unas fotos que muestran el cierre de un pasivo minero, que son los relaves que durante muchos años, digamos, al amparo además de una normativa muy distinta, la empresa Saudo en Perú, que opera desde los 50 en nuestro país, con las autorizaciones respectivas, por supuesto, depositó sus relaves mineros en una zona cercana al mar. Y durante mucho tiempo, evidentemente antes de que en el Perú existieran normativa y regulación ambiental, se preguntaron y pensaron y discutieron mucho cómo poder remediar esos pasivos ambientales o esos relaves que se habían ido depositando a lo largo de los años. Y finalmente llegaron a una solución relativamente sencilla, que era simplemente inundar esos relaves con agua fresca, con agua que discurría por la quebrada y que iba a terminar al mar. Y con el paso de los años, esa agua acumulada impedía la oxidación de los metales que pudieran encontrarse en la superficie, y eso neutralizó cualquier efecto contaminante de esos relaves y hizo que se depositen material orgánico, y que el día de hoy, increíblemente, esto se convierta en uno de los humedales más grandes de la costa peruana. Una zona que es un atractivo turístico, es un sitio Ramsar, para aquellos que están familiarizados con la terminología ambiental, un sitio en donde migran todos los años especies, y que en suma pues es un atractivo turístico, ¿no? Entonces es una muestra de cómo se puede perfectamente generar pasivos, se puede generar un cierre de minas correcto y adecuado, y la restauración del ambiente que pudiera haber sido utilizado con fines mineros, con un fin digamos, sostenible a lo largo de los años, ¿no? Y en este caso en particular además se convierte pues en un atractivo turístico. Otro ejemplo muy claro
para aquellos que están familiarizados con Lima y con Perú, hay una zona, hay un distrito, La Molina, hay una zona que se llama Rinconada del Lago, y ese famoso lago en donde el día de hoy pues se aprecian casas importantes, casas muy simpáticas, muy bonitas. Ese lago famoso antes era una cantera que finalmente se rellenó con agua, y el día de hoy también es un atractivo del distrito y de la zona, y hace que los inmuebles alrededor tengan un valor. Claro, el día de hoy ya no se puede, por ley, realizar actividades mineras en una zona urbana, ¿no? Pero es una muestra de que es perfectamente posible realizar actividades de cierre en una zona en donde operaron o donde se realizaron las actividades mineras. Para empezar, me voy a referir al marco general que obliga a las empresas a realizar o a planear el cierre anticipado de sus actividades. Es la Ley General del Ambiente. Esta Ley General del Ambiente es aplicable a todas las industrias, no solamente es aplicable a la industria minera. De hecho, por norma, todas las industrias que están sujetas al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental tienen la obligación no solamente de preparar y obtener la aprobación de un estudio de impacto ambiental, sino también tienen la obligación de incluir en ese estudio de impacto ambiental un capítulo específico en donde se discutan qué alternativas plantea el dueño, el titular del proyecto, para el cierre de sus actividades, ¿no? Para cuando concluyan sus actividades no generar pues un distrito decadente que ya no pueda realizar otro tipo de actividades, sino que busque la sostenibilidad de las actividades económicas que pudieran desarrollarse en esa zona, ¿no? Ahora, en minería, adicionalmente, no solamente existe esta obligación general de considerar las actividades de cierre del proyecto, sino existe una ley que regula el cierre de minas en específico, y que además tiene exigencias bastante mayores que aquellas que se aplican a otro tipo de actividades económicas, ¿no? Ahora, ¿qué es el plan de cierre de minas? Básicamente estamos hablando de un documento técnico, ¿no? Es un documento técnico, un instrumento de gestión ambiental en donde se discuten, donde se analizan y en donde básicamente se acredita que el proyecto no solamente es ambientalmente viable, sino además que puede ser cerrado, o sea, restaurando el ambiente utilizado en las operaciones a un ambiente pues equilibrado, sostenible, etcétera. Ahora, es importante tener en cuenta que este plan de cierre de minas es un documento preventivo, ¿no? Es un documento que se prepara antes de iniciar las actividades. De hecho, y lo voy a explicar más adelante, cuando se diseña un proyecto minero, cuando se realiza la exploración y cuando se identifica un yacimiento, se prepara y se diseña el proyecto de explotación y de procesamiento de minerales que requiera en base al yacimiento que la exploración me pudiera haber indicado, confirmado que existe. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta si realmente el mineral que yo he identificado está ahí, para empezar. Y no sabemos si al lado puede haber un yacimiento incluso más importante. Entonces, es un documento que tiene que adecuarse en el tiempo, es un documento que tiene que actualizarse, es un instrumento ambiental que probablemente sea modificado conforme vayan avanzando pues, las operaciones mineras y las actividades mineras, ¿no? Siempre está, se dice en la industria minera, ¿no? que uno no sabe lo que tiene hasta que realmente lo ha extraído. Entonces, importante tener en cuenta que un plan de cierre de minas es un documento preventivo, es un documento que se va a ir adecuando a las características del proyecto. Ahora, en el Perú, la presentación del plan de cierre de minas es una obligación exigible a todo titular de actividad minera que se encuentre en operación. O sea, antes de iniciar la construcción y la operación del proyecto, el titular minero está obligado a obtener, a presentar para empezar un plan de cierre de minas
y adicionalmente a obtener su aprobación. Ahora, en el caso de exploración, solamente en casos de exploraciones muy intensivas es que se requiere la aprobación de un plan de cierre, ¿no? Básicamente ahí lo pueden ver en la diapositiva. Se trata de labores de exploración, labores subterráneas que implican la remoción de más de 10.000 toneladas de material. Es una actividad de exploración muy intensiva. Ahora, importante tener en cuenta que este plan de cierre de minas es una suerte pues de complemento del estudio de impacto ambiental. De hecho, debe ser una suerte de espejo del estudio de impacto ambiental. Como decía al inicio, el estudio de impacto ambiental debe incluir a nivel conceptual un capítulo en donde se discutan, analicen y se presenten a la autoridad para su aprobación las actividades de cierre que el proyecto diseñado en función al yacimiento que se ha encontrado en la exploración requiere. Entonces, a nivel conceptual es que se discuten las alternativas que pudieran resultar aplicables y se presenta a la autoridad para su aprobación junto con el estudio de impacto ambiental todo el sustento técnico necesario para que la autoridad apruebe la realización del proyecto y verifique que estas actividades de cierre efectivamente son las requeridas y son las adecuadas para un proyecto de la naturaleza del que se está presentando, ¿no? Ahora, sin embargo, luego de la aprobación del estudio de impacto ambiental, el titular minero tiene la obligación, según la ley del cierre de minas, de presentar ya un plan de cierre de minas a nivel de factibilidad, ¿no? En ese estudio de impacto ambiental, en ese plan de cierre de minas, ya a nivel de factibilidad se discutirá además no solamente, o se presentará no solamente cómo es que el titular minero va a cerrar la operación, sino también se especifica una serie de actividades de cierre, se establece un cronograma y además se presenta cuánto aproximadamente costará ese cierre de minas. De tal manera que el titular minero pueda, por mandato de la ley de cierre de minas, ir año a año presentando a la autoridad minera garantías, que por lo general son garantías suficientes, que permitan el cierre o que permitan en un eventual y negado caso en donde el titular simplemente quiebre, por ejemplo, desaparezca o alguna circunstancia que impida la ejecución del cierre del proyecto, el Estado tiene la tranquilidad de contar con estas garantías que además se deben renovar año a año, otorgadas por lo general por una entidad financiera de primer orden, en donde el Estado tiene la tranquilidad de que cuenta con esas herramientas para, habiéndolas ejecutado, obtener los recursos necesarios para poder realizar las actividades de cierre por su cuenta en caso sea necesario. ¿Qué características tiene ese plan de cierre de minas? Para empezar, se establecen o se regulan las obligaciones y responsabilidades del titular de la actividad minera respecto del plan de cierre. Se establece además que, y esto está regulado expresamente, que esas actividades de cierre no van a cesar por la conclusión del proyecto, ¿no? Son responsabilidades y obligaciones que el titular minero tendrá permanentemente, a menos que acredite y obtenga la certificación por parte de la autoridad respectiva de que el cierre ha concluido y que el ambiente ha sido restablecido, ¿no?, a condiciones sostenibles, ¿no? Importante también mencionar que ese plan de cierre o el cierre de las áreas no afecta la titularidad de las concesiones mineras que pudiera tener la empresa o el empresario minero. Y esto tiene la razón de ser de esto que les menciono, es porque, como decía, el proyecto minero o el yacimiento identificado es el punto de partida para poder presentar un estudio de impacto ambiental para obtener una serie de aprobaciones, pero nada implica que
el proyecto pueda continuar más adelante, que se encuentren mayores reservas. Es muy común que conforme vaya avanzando la explotación, se encuentren en zonas aledañas yacimientos que hasta podrían ser muy importantes. Hay muchas historias de proyectos mineros que se han venido explotando pues, por décadas, y entra una nueva compañía de exploración y descubre pues, que el yacimiento más importante estaba realmente al lado, ¿no? Entonces, esto es una industria dinámica, una industria en donde además la tecnología tiene mucho que ver, ¿no? Lo que en un primer momento no era mineral de baja ley, el día de hoy con la tecnología existente puede implicar pues un potencial mucho mayor, ¿no? Incluso existe el día de hoy muchos proyectos que implican pues el reprocesamiento de los pasivos, etcétera. Entonces, por eso es que nuestra normativa establece claramente que una cosa es el plan de cierre respecto del proyecto presentado y aprobado, y otra cosa distinta son las aprobaciones que pudiéramos tener aprobadas, o incluso las concesiones, ¿no? En el Perú, en la medida que uno cumpla con las obligaciones para mantener vigentes sus concesiones, estas concesiones no van a caducar, no se van a extinguir. Entonces podría yo tener por décadas una concesión minera vigente y podría desarrollar 1, 2 o 3 proyectos o más, dependiendo de lo que la naturaleza finalmente me pueda brindar, ¿no? Entonces, importante tener en claro esos conceptos para poder entender cómo es que funciona el plan de cierre de minas en el Perú. Importante también tener en cuenta que la necesidad de estas garantías tiene que ver con una historia que lamentablemente, o con la historia de pasivos ambientales mineros con los que lamentablemente tenemos que lidiar, y que es una carga frente a la sociedad, ¿no? Y que, claro, ya con los años se han venido solucionando muchos de esos. Tenemos una ley de pasivos ambientales mineros, tenemos normas que nos obligan a identificar a esos pasivos. Si finalmente no se logra identificar a los responsables, del Estado, mediante una empresa de activos mineros, tiene la obligación y ha venido remediando, claro, con recursos escasos o limitados, la remediación de alguno de esos pasivos. Pero, digamos, es una responsabilidad tratar de solucionarlos, porque finalmente es la cara que la industria minera le presenta al país y básicamente al mundo, ¿no? ¿Qué características tiene el plan de cierre de minas? Como ya había adelantado, el plan de cierre de minas debe ser elaborado a nivel de factibilidad y aprobado antes de iniciar las actividades, ¿no? Debe ser ejecutado de forma progresiva durante la vida útil de la operación minera, ¿no? O sea, hay lo que se llama el cierre progresivo. O sea, conforme yo voy avanzando en mi proyecto, las zonas que ya no en las que no voy a realizar actividades, tengo que irlas cerrando, ¿no? De acuerdo con el cronograma y con el plan aprobado por la autoridad, en el plan de cierre de minas. Y terminada la operación minera es que se realiza ya las actividades de cierre final, y también posteriormente las actividades de post-cierre, ¿no? Esto incluye pues, verificar la estabilidad física, química, la rehabilitación de las áreas afectadas, proponer eventualmente pues, un uso alternativo de áreas o instalaciones, o determinar o proponer las condiciones para un futuro uso de las áreas que pudieran haber sido afectadas, ¿no? En cuanto a plazos, y en cuanto a la modificación y actualización del plan de cierre, la normativa exige una primera actualización luego de transcurridos 3 años de su aprobación, y posteriormente cada 5 años desde la última modificación o actualización aprobada, ¿no? Recordemos que, como decía, los proyectos mineros son proyectos dinámicos, en consecuencia van variando, van evolucionando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es necesario realizar su actualización. El titular minero podrá solicitar la revisión y la modificación de su plan de cierre libremente, ¿no? Conforme vaya encontrando mejores medios para realizar los cierres, conforme vaya modificando el cronograma de ejecución del proyecto, ¿no? Si hay un cambio de tecnología, puede presentar una modificación sin ningún problema. Ahora,
Adicionalmente, las autoridades de fiscalización podrían exigir una modificación de ese plan de cierre también, en la medida que se demuestre pues, que ese plan de cierre ya no es adecuado, no está conforme con el desarrollo del proyecto, entre otras circunstancias, ¿no? Es una herramienta que tiene el Estado para asegurarse de que ese plan refleje efectivamente las condiciones o las circunstancias del proyecto que se está desarrollando. Adicionalmente, desde el año 2003 y el 2005, que salió el reglamento de la ley de cierre de minas, se exige, a diferencia de otras industrias en donde no se exige la presentación de garantías, por lo general financieras, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y del cronograma de cierre, ¿no? Lo que señala la norma es que el titular minero tiene que constituir garantías con importe suficiente y de realización oportuna para el cumplimiento del plan de cierre en la forma, valor y oportunidad que apruebe la autoridad competente. Es básicamente todos los años que los titulares tienen que presentar el monto que corresponda de acuerdo con el costo estimado de su plan de cierre, garantías que por lo general, sin perjuicio de que la norma permite otro tipo de garantías, lo cierto es que la autoridad tiende a aceptar o exigir incluso a los administrados la presentación de garantías financieras, ¿no? De un banco de primer orden. Hay algunos pocos casos de fideicomisos, por ejemplo, algún caso en donde se presentó una garantía respecto de un inmueble, aunque esto en algunos casos no funcionó tan bien por la problemática pues, de a veces subidas y bajadas en el valor de los inmuebles. Ahora, el no proponer las garantías está sujeto pues, a un régimen sancionador, podría incluso implicar la paralización de las actividades de la empresa, ¿no? O del proyecto minero, ¿no? Y esto tiene que ver con básicamente la preocupación que tiene el Estado por la existencia de pasivos, ¿no? Por lo general, cuando hablamos de pasivos ambientales, estamos hablando de operaciones anteriores a la entrada en vigencia de la ley de cierre de minas, con la que lamentablemente todavía tenemos que lidiar, pero sí se han dado casos en donde el Estado ha tenido que ejecutar esas garantías, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características ya más específicas de estas garantías? Es que, para empezar, tienen que ser lo suficientemente líquidas o permitir una conversión sencilla de la garantía en dinero, ¿no? Tienen que ser fácilmente ejecutables. Deben contar con la documentación saneada. No debe recaer en bienes que puedan estar sujetos a obligaciones previas, ¿no? Que pudieran impedir su valor. De hecho, se pide, si es un fideicomiso respecto de un inmueble, por ejemplo, nos piden una tasación, además tiene que ser una tasación a valor de realización, digamos, es decir, un valor en donde fácilmente el banco pueda vender el inmueble y recuperar el dinero de la garantía, ¿no? Y el respaldo tiene que ser obtenido pues o la garantía otorgada de una entidad financiera de primer orden, ¿no? De esa manera el Estado se asegura de que efectivamente tiene un documento que le va a permitir su ejecución y que ese dinero que se obtenga pueda respaldar y con el cual se puedan ejecutar las actividades de cierre respectivas, ¿no? Luego de concluida la actividad, el cierre final del proyecto, y sin perjuicio de que puedan plantearse una serie de actividades de post-cierre, se exige la presentación o el titular minero puede obtener certificados de cumplimiento. Puede obtener certificados de cumplimiento progresivo, es decir, durante este cierre progresivo se iban realizando una serie de actividades y el titular minero, para su tranquilidad y para que finalmente el cierre final sea más fácil, puede ir obteniendo certificados de cumplimiento progresivo, ¿no? Adicionalmente, existe también la certificación por parte de la autoridad del cierre final, ¿no? Y este se otorga cuando se haya ejecutado todas las medidas de cierre establecidas en el plan de cierre debidamente aprobado por la autoridad, ¿no? ¿Qué problemas hemos encontrado en la práctica
respecto de estos certificados de cumplimiento, que muchas veces es difícil para la autoridad verificar que efectivamente las condiciones ofrecidas, sobre todo con instrumentos ambientales antiguos, se hayan cumplido pues todos los objetivos del cierre, ¿no? El día de hoy los términos de referencia o la sistematización de los instrumentos ambientales permite con mayor facilidad para la autoridad identificar actividades, haber establecido hitos concretos para poder verificar el cierre final del proyecto. Entonces, el día de hoy es bastante más fácil obtener un certificado de cumplimiento. Ahora, fácil, digamos, en términos de la documentación a presentar, de los requisitos que deben ser satisfechos, pero la exigencia de la autoridad para emitir uno de estos certificados, sin lugar a dudas, es alta, ¿no? Un tema adicional que quería comentar en esta oportunidad es que recientemente la ley de cierre de minas ha sufrido una modificación. En agosto de este año, la ley 31347 ha modificado alguna de estas actividades, alguna de estas obligaciones, y creo mencionaría dos como las más importantes. La primera modificación importante es que las garantías del plan de cierre ya no solamente van a cubrir el cierre final del proyecto, sino también tienen que cubrir las actividades de cierre progresivo, ¿no? Básicamente en la idea de evitar que luego o empezada la construcción, habiendo ya hecho pues remoción de movimiento de tierras, haber construido un tajo, por ejemplo, el Estado tenga algún tipo de respaldo en caso el titular abandone el proyecto. Cosa que es rara en realidad, porque finalmente si ya la empresa minera ha invertido no solamente en los estudios, en los permisos, sino ha empezado la construcción, sería raro que simplemente pues abandone el proyecto, ¿no? Sin perjuicio de eso, igual se ha regulado esta obligación un poco para mayor tranquilidad. Y la última, lo último que voy a mencionar, creo que ya el tiempo nos gana, es que se ha incrementado sobre todo para casos de abandono de unidades mineras, abandono de pasivos ambientales y abandono de actividades mineras, se ha incrementado las penas y las sanciones, y hasta incluso se podría hablar de una solidaridad respecto de unas, digamos, con incluso los accionistas mayoritarios, ¿no? Es algo que igual tiene que ser reglamentado, pero digamos, son modificaciones relevantes que el tiempo nos dirá cómo, si funcionan o no funcionan, o las cosas, los retos que nos va a hacer enfrentar. Y con esto los dejo. Muchas gracias por la paciencia y un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, Francisco, muy interesante, y seguramente va a haber algunas consultas sobre el final, algunas preguntas. Así que ahora le damos la palabra a Marcelo, que nos va a hablar de Chile. Marcelo, por favor, muchas gracias. Hola, buen día. Primero, por supuesto, agradecer la invitación por segundo año consecutivo. Me siento muy honrado. Voy a dejar cargada. Ay, sí. Como les decía, agradecido por la invitación este segundo año a mis grandes amigos en Argentina. Voy a hacer una declaración de conflicto de interés de inmediato. Diego Parravicini es una de las personas importantes en el Diadem, es mi compadre, así que creo que no tengo mucho mérito más que ser su amigo para estar aquí presente, así que con mayor alegría estar con ustedes. El tema que nos convoca es de gran interés. Escuchaba con mucha atención al querido Francisco, con quien no nos veíamos hace tanto tiempo. Nos vemos ahora por pantalla por culpa del bicharraco este que nos ataca a nivel global. Y hay varios temas de coincidencia. Sin pretender resultar muy pretencioso, la idea mía es enfocar y traté de dar un relato que me permita cubrir algunas las materias que sobre
sobre este tema, entiendo, son de relevancia en nuestro país. Y tiene que ver con que primero tenemos una historia muy antigua en la minería, lo que necesariamente nos acerca a la etapa final del proceso natural de desarrollo de un proyecto minero, que es el cierre y el poscierre. Y a pesar de eso, y al contrario de nuestros buenos amigos peruanos, desarrollamos con posterioridad una arquitectura relativa a la forma de enfrentar esta etapa final de un proceso minero, lo que me lleva a hablar de esta prehistoria, de qué es lo que pasaba antes, y con una normativa bastante nueva, digamos, y que es solamente en tiempo geológico, la vuelta de la esquina, digamos, el 2011, por lo que lleva a hacerles un resumen muy breve de la situación de esa normativa, cómo esto ha evolucionado, cómo lo podemos evaluar, y un par de ideas para dejar votando sobre la mesa. Esa sería la idea. Cuando me invitan a participar en este segundo congreso y me plantean el tema, lo acepto porque me interesa, pero después hago memoria y me doy cuenta que se me está acercando el Alzheimer, porque me había olvidado de que justo hace 10 años, en la querida y añorada ciudad de Buenos Aires, fui invitado yo a un encuentro de panorama minero. Y fíjense de lo que bueno, además de que ustedes pueden ver, aparezco con 3 características singulares. Primero, estoy peinado. Segundo, sin barba. Y tercero, con varios kilos menos. Pero fíjense de lo que me refería hace 10 años en Buenos Aires. Al mismo tema. Al mismo tema. Y en estas décadas han pasado varias cosas en Chile. Lo que un poquito me repetí el plato cuando vi esa presentación, que me costó encontrarla por lo demás, es que en nuestro país es relevante dar un contexto de cuál es la situación de la minería y por qué es tan importante para nosotros el enfrentarnos a la situación de cierre de faenas e instalaciones mineras. Nosotros partimos con minería bastante intensiva ya en el siglo XIX, con el mineral de plata de Chañarcillo, que era un filón de plata tremendo, cuya manifestación minera data de mediados del siglo XIX, y también en el sur con el carbón de Lota, de manera intensiva, pero eso se va terminando. Luego, y después de la Guerra del Pacífico, ya a fines del siglo XIX, entramos en un ciclo del salitre muy largo, hasta principios del siglo XX, para después tener que empezar a ver todo lo que es el desarrollo del cobre, pero a partir de principios del siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI. O sea, llevamos prácticamente 200 años de minería, y uno de los elementos esenciales, por supuesto, de la minería, y es majadero decirlo, es por supuesto la agotabilidad del recurso y del yacimiento respectivo. Por lo tanto, nos acercamos muy fácilmente a la situación. Entonces, en Chile, desde 1920 a 1971, tenemos un desarrollo bastante importante a través del ingreso de inversión extranjera. Hacia 1971 se produce la nacionalización del cobre, lo que frena las inversiones entre 1973 y 1982, pero desde aquel año se realizan una serie de modificaciones legales que permiten atraer nuevamente inversión extranjera, y nos pilla en la década de los 90, con lo que se denominó el boom de la minería en Chile. Con esa foto la reflejo, como es la mina escondida de BHP Billiton como accionista principal, que ya lleva 40 años de explotación. ¿Y en qué estamos ahora los chilenos? Bueno, los chilenos ahora estamos en una situación como esta, que de nuevo, lo que me permito hacer es transmitirle la importancia que tiene para nosotros
el tema del cierre de faena es que tenemos la mina de Chuquicamata, que fue el rasgo abierto más grande del mundo de cobre, hasta hace poco tiempo, que tiene 1 kilómetro de profundidad. Y imagínense que estamos rascando aquí ya los sulfuros primarios y secundarios a niveles de ingeniería fantásticos. Pero, de nuevo, o sea, tenemos una historia minera muy antigua y además, hoy día, en la actualidad, nos enfrentamos a explotación bastante intensiva también relativa al litio, lo que supone una observación diferente desde un punto de vista de ingeniería, de cómo vamos a enfrentar un cierre de un proyecto de esa categoría, siendo un metálico, tiene una perspectiva más bien de tratamiento de un proyecto no metálico horizontal en superficie. Pero eso también revela la necesidad de un requerimiento especial de cómo enfrentamos esto, porque también llevamos mucho tiempo, desde yo diría de la década de los 80, con bastante ansiedad productiva, sacando litio, particularmente del Salar de Atacama, e imagínense ahora, tenemos proyectos bastante importante y muy especial de tierras raras en el sur. También una nueva metodología de minería, algo totalmente diferente, que significa la remoción de estéril, de arcillas, para efectos de procesarlas y luego obtener estas tierras raras, estos lantánidos, en el caso de Chile, los lantánidos pesados. Bueno, pero también, lo que les quiero transmitir, hay una diferencia de cómo nos vamos a enfrentar a la situación material del cierre de una mina, de un yacimiento con estas características distintas. Chile, para nosotros, la minería es de tremenda relevancia. Ya mantenemos hasta ahora el 23% de las reservas mundiales de cobre, y siempre nos hemos mantenido en cuanto a la integración de nuestro Producto Interno Bruto entre un 15, un 10% y a veces tiempos pasados con mayor participación del Producto Interno Bruto. O sea, la minería en Chile es de la mayor relevancia. El 2011, para nosotros, precisamente cuando estaba en Buenos Aires, un mes antes, porque esto se produce en noviembre del año 2011, y estuve en octubre del 2011 hablando de esto en Buenos Aires, lo que se hacía era tomar particularmente el capítulo 10, que es un capítulo muy breve del Reglamento de Seguridad Minera, cuya primera versión viene del año 1985, teniendo la última gran modificación en el año 2002 y luego también bastante en 2013. Pero eso es todo lo que teníamos. Y muy similar a lo que escuchaba Francisco, tenía una combinación o un relato directo con el sistema de evaluación de impacto ambiental, de tal manera de que más bien lo veíamos como una parte dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental para efectos de un proyecto minero. Por lo tanto, tenía que ver con regulaciones sectoriales complementarias, pero dentro de el sistema de evaluación de impacto ambiental, el cumplimiento del reglamento de seguridad minera, como les digo, en un muy breve capítulo, yo diría hasta egoísta capítulo relativo a el cierre de faenas, y además, como teníamos tanta inversión extranjera, también dar cuenta de las exigencias corporativas internacionales y los estándares internacionales como el IFC, entre otros. Antes del 2011 tenemos una muy buena experiencia por Barrick en la mina del Indio, en que de manera voluntaria, no existiendo normativa, en el año 2002 logra un cierre exitoso de esta mina de oro en la cuarta región. Bueno, en el 2011 se dicta la ley. Y son tres los elementos en que se fija el legislador. En cuanto a que no disponíamos de una regulación integral específica. Segundo, reconocimiento del Estado de Chile de la existencia de los pasivos ambientales. Y tercero, la necesidad de una garantía financiera de tal manera de servir de caución por parte del Estado en el evento de que tenga que enfrentarse a una situación de enfrentar directamente un efecto nocivo por el término de las faenas mineras.
Los principales aspectos que se regularon es atacar temas técnicos como la estabilidad física y química, especificando el tema de prevención de riesgo, por supuesto la obligatoriedad del sistema, una filosofía aparte del sistema de evaluación de impacto ambiental, de decir que tenemos que proteger la vida, la salud, la seguridad de las personas y el medio ambiente. Sistemas de auditoría cada 5 años, combinado con actualizaciones de los planes de cierre. Limitaciones de paralización temporal, está muy bien regulado. El tema de la garantía financiera y la aplicación a proyectos que ya existían en un régimen transitorio que se extendió hasta el 2014, al menos de manera teórica, conforme al transitorio de esta ley. Los certificados de cumplimiento, vemos cómo se repiten algunos elementos como aquellos de lo mencionado por Francisco. Especialmente para el más complejo de los sistemas, que vamos a ver, el tema de la difusión a las comunidades de cómo se realiza, cómo se practica, materializa el cierre de faenas. La mantención de las servidumbres mineras constituidas en favor de concesiones mineras que se extienden más allá del proyecto. Las servidumbres mineras como gravámenes tienen como fundamento hacer gravámenes legales que son para un proyecto minero. La ley dice que se entiende que se extienden más allá del término del proyecto minero hasta cubrir el total cumplimiento de el cierre de faenas e instalaciones y el postcierre. Y como les decía, el régimen transitorio. Se basa en 2 procesos, hay 2 procedimientos para aprobación, uno de aplicación general, cuando se trata de extracción de mineral mensual de más de 2.000 toneladas brutas, y uno de aplicación simplificada. Cuando es menos de esa cantidad, se trata de exploración minera que debe ingresar al sistema de evaluación ambiental o prospección minera que siempre entra al sistema de evaluación de impacto ambiental. La diferencia es exploración, estoy partiendo de cero, prospección, estoy perfeccionando el conocimiento geológico de descubrimientos ya realizados. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el cambio? Bueno, se habla acá está así en la ley, pero es más complejo, pero desde la región norte de la metropolitana hacia el norte de Chile, se requiere, si tengo más de 40 plataformas de sondaje, estamos hablando de prospección minera, y hacia el sur, 20 plataformas de sondaje, se entiende prospección. Ahora, a veces estoy bajo esa regla, estoy haciendo exploración, pero igual tengo que entrar al sistema de evaluación, por eso necesito un procedimiento de aplicación simplificada. ¿Cuáles son los elementos que diferencian a uno u otro? En uno u otro caso, en la aplicación general necesito garantía, no en el otro caso, plan de difusión, postcierre, auditoría obligatoria. Esas son las diferencias entre ambas situaciones. ¿Cómo ha evolucionado esto? En la medida que se ha ido aplicando, lo que se ha encargado la administración del Estado es de establecer normativa específica para efectos de una aplicación material idónea de todas las ideas, tanto técnicas específicas como este ideario de protección ambiental que tiene la ley, estableciendo guías específicas para la aplicación. Las últimas, y que son de relevancia, son la de estabilidad física el 2019, la de los permisos ambientales sectoriales, en coordinación con el sistema de evaluación ambiental el año 2020, entre otras. Es decir, hay un seguimiento por parte del administrador encargado, que es el Servicio de Geología y Minería de Chile, en donde se va buscando la manera más correcta de la aplicación de la norma. La evolución también ha traído algunas correcciones, como por ejemplo el cálculo de la vida útil. Antes solamente se establecía respecto a reservas, las reservas probadas. Sin embargo, se dio cuenta el administrador de que la mediana minería quedaba fuera del sistema porque no podían probar reservas más que por un corto tiempo. En cambio, con recursos podían probarlo con mayor tiempo, entonces hay una modificación en tal sentido, y de esa manera regularizar lo que es la mediana minería y permitirle entrar de manera más cómoda al sistema. También para faenas de menos de 5.000 toneladas, en esta ley de 2015, se establece una situación intermedia, que de menos de 5.000 toneladas hay una declaración de procedimiento de cierre, más que una realización de la misma. En 2019, esto es relevante desde un punto de vista financiero.
siempre tiene una mayor valorización aquellas garantías que son de carácter financiera líquida. Y por supuesto que son muchísimo más caras. Y a propósito de esa discusión se llega a un acuerdo entre los gremios y el legislador en el sentido de establecer también como garantía 1, tenemos 3 tipos de garantía de acuerdo a clasificación, de que sea una póliza de seguro sin necesidad que sea una garantía líquida directa. Tal ha sido el éxito de esto que esto está informado por Sennagiomín, de los 4.000 millones de dólares que hay hoy día en garantía, fíjense que ya 1.100 millones de dólares a agosto de este año corresponden a pólizas de seguro. O sea, realmente ha tenido un efecto que mejora el sistema. Hay una mejora también al régimen transitorio, en cuanto a que habían algunos problemas respecto a las auditorías que no alcanzaban a hacer quienes venían sin un procedimiento de cierre, y eso se flexibiliza, no se le exige una auditoría a los 5 años, sino una actualización de lo que tenían. Se realizan también algunas modificaciones al reglamento para efectos de actualizar el reglamento de acuerdo a estas modificaciones legales. Para ir terminando, estoy viendo aquí mi reloj, antes que me peguen en las manitos, hay una correcta evaluación por parte del administrador, Sennagiomín. Hay hoy día, al mes de agosto de este año, 134 planes de cierre ya aprobados, en evaluación 23, y sin planes de cierre solo 11, o sea, hay un éxito de un 80%, y con garantía financiera, fíjense, un 95%. Sennagiomín entiende que lo que se tiene que mejorar es transparencia en la información, dar mayor certeza de técnica, seguir caminando en estas guías de tal manera de otorgar una mayor seguridad a la empresa minera, de tal manera de dar cumplimiento con la norma, dar mayor apoyo a los aspectos socioambientales en cuanto a la aplicación de la norma, hacer más partícipe a la comunidad y al sistema de evaluación de impacto ambiental, mejorar en lo que se refiere a cierres parciales y progresivos, mejor seguimiento y control, y un mejoramiento, o sea, la experiencia de ir modificando la normativa ha sido buena, y por lo tanto se quiere eso impulsar cada vez más. Coordinación entre el mundo privado y el mundo público en esto. Desde el sector privado, la evaluación también es similar, debe haber un mayor diálogo. Las exigencias que se enfrentan son cada vez mayores, las medioambientales, por lo tanto se requiere un discurso más claro del administrador para enfrentarlo. La rehabilitación de sitios cerrados, está mal escrito ahí, para fines mineros u otros, estamos faltos de eso, en la norma debiéramos mejorarlo. Los incentivos tributarios también debieran ser mejorados. Hay una falta de regulación en cuanto a la desafectación de los usos una vez terminadas las instalaciones mineras. En cuanto a la vida útil para el cálculo de la garantía, se requiere la participación de una persona competente con mayor claridad. En nuestra jurisprudencia ya está hablando de cambio climático. ¿Cómo lo incorporamos a la ley? Es otro tema. Y finalmente, las consideraciones y derivaciones ambientales como la economía circular pasan a ser importantes desde la perspectiva privada. Como reflexiones finales, creemos que ha evolucionado bastante bien en 10 años nuestra legislación, requiere algunas mejoras, pero creemos que vamos por el camino correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante. Estoy seguro que también va a haber preguntas y consultas al final. Pero previo a ello, le damos la palabra a Diego. Diego, todo tuyo. Gracias, Ale. Buen día para todos. Primeramente, obvio, gracias a la comisión directiva de IADEM por darme un lugarcito acá en este panel de amigos y de colegas de lujo, donde, digamos, tenemos la suerte además de aprender de lugares con más historia, más trayectoria en minería como Perú y Chile, y lo cual nos da también herramientas para aprender y para pensar en cómo estamos nosotros a nivel regulación, cierre de minas y cómo podemos mejorar lo que tenemos. Voy a compartir pantalla.
por favor, Ale, avísame si se puede ver. Sí, se ve correctamente. Vamos a ver si puedo darle... Bueno. Ok. Al igual que mi compadre Marcelo, me permito tomarme el DeLorean, el DeLorean de Volver al Futuro y retrotraerme, irme hacia 2015, donde a partir de una invitación del Panorama Minero salió publicado este artículo sobre lo que teníamos en ese momento en Argentina sobre cierre de minas. En ese momento no teníamos nada específico, en ese momento solamente teníamos las normas nacionales, el marco nacional general, donde digamos, para hacer una breve mención, podíamos identificar lo previsto en el Código de Minería, la parte de la Ley 24585, de la protección ambiental para la actividad minera, donde se incluían breves referencias sobre el cierre de minas como una de las tantas actividades mineras sujetas al régimen de protección ambiental. También el Acta de Bariloche, que si bien no es legislación de fondo, es un lineamiento que fue adaptado por muchas provincias, incorporado por muchas provincias a nivel legislación interna, donde se establecía que los que realizan actividades mineras deben presentar las medidas y acciones de prevención y mitigación desde el inicio hasta el cierre del yacimiento, es decir, previendo la etapa de cierre. La verdad, hasta 2015, hasta esa foto, que no me quiero tampoco meter en los aspectos físicos de la foto como se animó Marcelo, pero sí señalar una rareza que es el uso de la corbata. En fin, hasta ese momento no había nada específico y a partir de ahí hubo un cambio en Argentina. Aparecieron algunas normas específicas. Quiero citar primero la resolución de Catamarca, la 396, que salió en el año 2016. También los lineamientos, ya un poco más acá en el tiempo, los lineamientos de cierre de mina previstos en la resolución 161, muy reciente, de este año, de la Secretaría de Minería de Nación, a nivel nacional obviamente, y a nivel provincial también una ley provincial de la provincia de Santa Cruz, que es la ley 3751, que regula también aspectos específicos de cierre. Entonces, en definitiva, en el cronograma del tiempo, hasta 2015 nada específico, de 2015 en adelante, sale 2016 la norma de Catamarca, 2021 la norma, el lineamiento nacional y la norma santacruceña. Con respecto al lineamiento de cierre de minas de la resolución 161, es importante señalar que es una norma guía que requiere adhesión de las provincias conforme lo prevé la parte resolutiva de la norma, y también es dable señalar que ese lineamiento se basa en gran parte o en alguna medida de la guía de recursos de buenas prácticas para el cierre de minas presentada por la gestión anterior de la Secretaría de Minería en agosto de 2019. También tenemos que mencionar las normas transversales que aplican a la minería, como normas que, si bien directamente no se refieren específicamente al cierre, debemos tenerlas en cuenta. A nivel nacional hablo de las normas ambientales en general, las normas de residuos, las normas que regulan el mantenimiento de tanques de combustible, las normas que regulan el funcionamiento y el desmantelamiento de polvorines de explosivos, etc. Después hay otra resolución reciente de la Secretaría de Minería, que es la resolución 181 sobre gestión racional de residuos mineros, que regula de alguna manera algo que estaba no específicamente previsto en la normativa nacional sobre residuos, que es la gestión del residuo específicamente minero,
las escombreras, los diques de cola, el residuo de la infraestructura de las instalaciones de depósito de residuos mineros, y que prevé también un plan de gestión de los residuos en etapa de cierre. Obviamente las normas laborales, de higiene y seguridad, las normas comerciales, etcétera, que inciden transversalmente en la actividad y también en el cierre, como así también algunas cuestiones de la Ley de Inversiones Mineras, por ejemplo, las resoluciones sobre transferencias de activos mineros y qué requerimientos que deben cumplirse ante una potencial transferencia de activos, ¿no? ¿En dónde me quiero detener? Y voy a ser breve porque la parte argentina está integrada por estos aspectos normativos y después un caso práctico sobre el que va a hablar el colega Jorge Montaldi. Yo me quiero detener en los aspectos comunes que vemos de las normas específicas sobre cierre de minas. Vemos que las normas abarcan, digamos, se detienen en aspectos que son comunes, o sea, regulan en general las mismas cuestiones, con algunas diferencias, entre ellos, por ejemplo, todas tienen un foco en la progresividad del cierre. Ahí Francisco Tong me explicó bastante bien qué es progresividad, es básicamente cuando sea posible iniciar el cierre durante la vida útil de la mina e ir implementando medidas parciales para que en la etapa final del cierre solo quede la parte remanente, digamos, para cerrar. Todas apuntan a esa progresividad, todas las normas específicas. También vemos que abarcan las normas, las etapas que requieren el plan de cierre y la oportunidad de presentación del plan de cierre. Acá hay algunas diferencias. Los lineamientos de Nación piden plan de cierre para todas las etapas, incluida la de prospección. La norma santacruceña, por ejemplo, pide para todas las etapas menos prospección, y la norma de Catamarca no es muy clara, pero habla de un plan de cierre para la operación. Después, el tipo de plan de cierre, todas abarcan el tipo de plan de cierre, aunque algunas son más específicas en lo que respecta a qué tipos de planes de cierre de documentos técnicos quien ejerce la actividad debe presentar. Los lineamientos de Nación hablan de un plan de cierre conceptual, una actualización del plan de cierre y un plan de cierre detallado. La norma de Santa Cruz habla de un plan de cierre conceptual y un plan de cierre detallado, y la norma de Catamarca no distingue entre conceptual o detallado, simplemente habla de plan de cierre. Todas las normas establecen contenidos mínimos del plan de cierre, medidas mínimas que deben implementarse, en qué consiste cada capítulo del plan. Todas las normas piden que se elabore un presupuesto de cierre que debe incluir todos los gastos directamente vinculados al cierre de las labores mineras. También las normas establecen la necesidad de constituir garantías financieras y prevén un plazo de poscierre. Acá hay algún cuadro comparativo entre las normas. Acabo de referirme a eso, así que no voy a detenerme mucho. Sí me quiero detener en algunos aspectos económicos comunes de la norma. Recién decía que los planes de cierre requieren garantías financieras. Las normas establecen qué tipos de garantía pueden considerarse. No hay una obligatoriedad sobre establecer una garantía única, sino que las normas dan un menú de garantías que se pueden utilizar. También las normas prevén la oportunidad de constitución de la garantía, y acá sí hay bastantes diferencias entre lo que son los lineamientos de cierre de minas de Nación y la ley provincial y la resolución de Catamarca.
los lineamientos establecen que en lo que es prospección y exploración, la autoridad de aplicación tiene que determinar si es obligatorio constituir garantías. En lo que es exploración avanzada, puede constituirse durante el primer año de vida del proyecto y te da un porcentaje no inferior al 30% del total. Y lo que es etapa de explotación, los lineamientos prevén que previo a la construcción hay que constituir una garantía por el 10% del costo total del cierre, iniciada la operación al menos un 20%, y a partir del segundo año aumentar gradualmente la garantía hasta reunir un 100% dentro del plazo de, y acá hay una diferencia, de 9 años si la vida útil de la mina excede 15, o de los 2/3 de la vida útil si el life of mine es menor a 15 años. En cambio, la ley de Santa Cruz pide la constitución de la garantía junto con la aprobación o modificación del plan de cierre, el monto de la garantía, y acá la norma de Santa Cruz es similar a la norma de Catamarca, porque que establecen que la garantía, o el monto de la garantía, mejor dicho, debe ser el resultado del valor total del plan de cierre, menos el importe de los montos correspondientes al cierre progresivo. Anteriormente habíamos mencionado que las normas apuntan a un cierre progresivo, y menos los trabajos ya ejecutados. Eso es el monto total, y el monto anual de la garantía es el valor total de la garantía dividido en los años remanentes del life of mine. Santa Cruz y Catamarca regularon este tema de manera más o menos parecida. Solamente la provincia de Santa Cruz por ahora prevé una tasa administrativa anual que se dispara a partir del inicio de las tareas de poscierre, cuyo destino son gastos de control y monitoreo del plan de cierre, y cuya fórmula de cálculo ahí la pueden ver, pero bueno, básicamente va a depender de la cantidad de inspecciones que se proyectan para el año, y en función de eso va a variar el monto de la tasa. Y bueno, ya que el objetivo de IADEM siempre decimos que es incidir o intentar incidir en la realidad normativa actual para proponer mejoras, o para identificar lugares que pueden ser de alguna manera mejorados o perfeccionados. Me parece que, bueno, vimos recientemente que las normas abarcan, se detienen en cuestiones, en lugares comunes que los acabo de mencionar, pero que tienen que ver con los objetivos del plan, con la constitución de garantías, y con otras cuestiones comunes, pero bueno, y esto seguramente tiene que ver con que no tenemos tanta historia en cuanto a no tenemos mucho plazo de vigencia sobre las normas de cierre. Tenemos unas normas específicas desde 2016 en adelante, como decía, a diferencia de Perú, donde el colega Francisco mencionó que tienen una norma de 2003 y un reglamento en 2005, a diferencia de Chile, donde el colega Marcelo mencionó una norma a partir de 2011, nosotros tenemos normas mucho más recientes, y podemos decir que a nivel normativo estamos en una etapa un poco embrionaria, digamos, ¿no?, en lo que respecta al cierre de mina. Creo que hay algunos aspectos que podrían mejorarse. Primero, lo que respecta a las etapas para que se lo requiera el plan de cierre. Recién miraba atentamente las presentaciones de Francisco y de Marcelo, donde ellos nos contaban que para la etapa de exploración el plan de cierre es solamente necesario cuando hay un volumen o toneladas, un umbral de toneladas que van a ser extraídas derivadas del plan de exploración. Las normas argentinas parecieran que se refieren en lo que es el texto, los requerimientos para los planes de cierre, se refieren a planes de cierre para faenas en operación. Sin embargo, exigen también plan de cierre para exploración, y no determinan a partir de cuándo
o a partir digamos, de qué complejidad o de qué nivel de exploración estamos hablando, para lo cual se va a requerir un plan de cierre. Me parece que los umbrales que proponen las normas de Perú y de Chile son para tener en cuenta, digamos, y también para no desincentivar la actividad exploratoria en Argentina, porque por lo menos de lo que se ve de las normas de las jurisdicciones a las que hice mención y de los lineamientos de nación, tanto la obligación del plan de cierre como la obligación que a partir de allí se disparan de constituir garantías, aplicarían también para la etapa de exploración. Después, otro aspecto, digamos, que pareciera requerir un poco de profundización, son los criterios para determinar la estabilidad física y química, digamos, que es el objetivo básicamente del plan de cierre, en lo que es el componente ambiental. Siempre es importante determinar objetivos alcanzables, logrables en un plan de cierre a nivel ambiental, y las normas prevén estabilidad física y química de conformidad con criterios guía y normativa aplicable, donde parece, digamos, o hay una oportunidad de mejora, me parece, es al momento de hablar de estabilidad química, sobre todo hacer mención a las líneas de base de las faenas mineras y cómo estaba el sitio antes del inicio de la actividad, porque por ahí si sujetas los criterios de estabilidad físico y química a la normativa y a los niveles guía y parámetros en esos niveles guías ambientales, me parece que queda incompleto, y es necesaria la consideración de la línea de base para estos fines, ¿no? Eso está un poco cubierto por la guía de 2019 de buenas prácticas, donde en lo que es la gestión de agua del plan de cierre habla de los niveles de la línea de base, y eso es un acierto, me parece, pero se podría positivizar a nivel norma, ¿no? Lo que respecta a lo que es participación ciudadana, bueno, no hay en las normas mucho regulado, salvo que la ciudadanía tiene que estar al tanto y tiene que poder opinar sobre el plan de cierre. La norma de Catamarca habla de una etapa de consulta permanente con las comunidades sobre la evolución y avance del cierre progresivo y del cierre final, y la norma de Santa Cruz habla de por lo menos publicar en boletín oficial lo que es el plan de cierre, y poner a disposición de también órganos legislativos, digamos, de consejos deliberantes de las comunidades, el plan de cierre para observaciones, ¿no? Pero bueno, creemos que podría, digamos, haber alguna oportunidad de mejora en lo que es participación ciudadana según la complejidad del cierre que se avecina, ¿no? Y graduar esa participación según la complejidad del cierre. Después los presupuestos, las normas de Catamarca y de Santa Cruz, incluso los lineamientos de Nación, cuando hablan de elaboración de presupuestos, se refieren principalmente a los gastos y los costos inherentes al cierre de las faenas, al cierre de las labores, al desmantelamiento de la infraestructura, etc. No hay mucha claridad sobre qué costo adicional hay que incluir. Los lineamientos mencionan que los costos sociales en principio no deben ser incluidos. También los lineamientos hablan de que todo lo que regula otra normativa, por ejemplo la normativa laboral o la normativa comercial, en cuanto a, por ejemplo, disminución de fuerza laboral, no debiera estar incluido en el plan de cierre. Bueno, eso no se ve reflejado en las normas provinciales. Y después también la consideración del valor presente neto en el presupuesto, que después va a impactar en la garantía misma. No hay previsión al respecto ni en los lineamientos de Nación ni en la norma de Santa Cruz. Sí hay una mención al valor presente neto en la norma de Catamarca, lo cual también me parece un acierto. En lo que respecta a las garantías,
hay digamos, desafortunadamente, y por una cuestión de vigencia de la norma, no tenemos indicadores como los tiene Chile, que acaba de mostrar Marcelo, de qué garantías se han utilizado, cuál fue la más requerida, qué representa cada garantía en millones de dólares. Eso no tenemos indicadores todavía, probablemente por la reciente entrada en vigencia de estas normas. Pero bueno, hay algunos aspectos que pueden ser mejorables en normas complementarias. Me quiero referir principalmente a la liberación de garantías, la liberación parcial, que sí está prevista de alguna manera, por ejemplo, en los lineamientos de Nación, dispone la liberación parcial de garantías a medida de que vaya avanzando el cierre y a medida de que el proyecto vaya consiguiendo los certificados de cierre parcial o progresivo. Se podría mejorar ahí en cuanto a plazos, digamos, que debieran, digamos, incidir en las decisiones de la autoridad de aplicación respecto de los pedidos para ir liberando las garantías, porque es un costo grande el de las garantías y obviamente a medida del avance del proyecto la garantía tiene que ser proporcional a ese avance, ¿no? Y en cuanto a ejecución de garantías, no hay, digamos, no hay, hay una oportunidad de mejora, mejor dicho, hay una oportunidad de mejora en lo que es cuándo puede ser ejecutable una garantía. Digamos, acá me detengo un minuto. Una garantía debiera poder ser ejecutable cuando hay un incumplimiento del plan de cierre. El tema es determinar cuándo hay un incumplimiento, y si no hay criterios, por ejemplo, en lo que respecta a estabilidad física y química, objetivos y alcanzables y logrables, las autoridades de aplicación siempre van a poder considerar que hay un incumplimiento de un plan y van a ir a actuar en la ejecución de garantía. Por ahí aclarar que la ejecución dependerá de una resolución firme de la autoridad de aplicación, donde digamos, el titular del predio, de la FANA, podría alegar o defenderse de alguna manera en ese proceso, ¿no? Y después el tema de los certificados de cumplimiento total y parcial es súper importante. Están regulados de alguna manera sobre todo en los lineamientos de Nación. Está, digamos, bueno que se prevean los certificados de cumplimiento total y parcial, pero también debieran preverse plazos para que la autoridad de aplicación los emita, para que de vuelta, cuando hable me detengo de vuelta en este concepto, las garantías sean proporcionales a la progresividad en el avance del plan de cierre. Y bueno, con esto les agradezco mucho y cualquier pregunta quedamos a entera disposición. Muchas gracias, Diego. Fue muy claro y muy interesante la comparativa. Ahora, para continuar con el caso práctico y un poco seguir con Argentina, le pasamos la palabra a Jorge, que es el último orador de este panel. Jorge, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. A diferencia del resto de los panelistas, yo no soy abogado, así que me van a permitir algunas disculpas si cometo algunas barrabasadas legales. Bueno, voy a compartir pantalla para la presentación. Ustedes me comentan, por favor, Alejandro, si se está viendo. Sí, te confirmo que estamos viendo tu pantalla. Sí, perfecto, acá pongo el modo de presentación. Bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Yo me voy a referir específicamente al cierre parcial de Alumbrera y a la vez a la integración del proyecto integrado Agua Rica Alumbrera. Es decir, vamos a estar hablando de las dos puntas del ciclo minero, ¿no? Del inicio, de la exploración, de la factibilidad, que estamos con el proyecto integrado, y de un cierre parcial al final del sitio de Alumbrera. Entonces, la agenda, digamos, que habíamos pensado era referirnos no tanto al componente técnico, sin embargo, hay un anexo en la presentación de
todo lo que es el componente técnico para la rehabilitación, revegetación de botaderos y manejos de escorrentías, que aquel que quiera ahondar un poco más, después me puede preguntar, digamos, ahí está mi email. Esto no lo vamos a tocar en la presentación, sino sería muy larga, sino vamos a referir al componente social, es decir, a un componente intangible que muchas veces es el más difícil, que tiene que ver justamente qué, digamos, camino tomamos con los empleados y los contratistas permanentes cuando llegamos a esta parte del ciclo minero, que es la parte más antipática, que todos los mineros la conocemos, que ocurre, pero que significa, sin lugar a dudas, el cese laboral de muchas personas, ¿no? Y en un contexto como el que tenemos en Argentina, que no es fácil reinsertarse, digamos, cobra muchísima importancia. Las presentaciones que vinieron antes me ayudan mucho como para dar un contexto al marco legal también y cómo estamos con esa resolución que mencionaba Diego recién en su presentación, la resolución 396 de la provincia de Catamarca, cómo la estamos transitando tanto nosotros como empresa como las autoridades, digamos, teniendo en cuenta que son resoluciones nuevas para nuestro país, ¿no? Bueno, un poco el contexto para aquellos que no lo conozcan. Alumbrera explotó el yacimiento bajo de la Alumbrera, de un yacimiento a cielo abierto, de cobre, oro y molibdeno, con las primeras tareas en el año 96 hasta el año 2017. Y luego, en la última etapa, explotó el yacimiento bajo el Durazno, que es un yacimiento del área mineralizada Farallón Negro, desde 2015 a 2018, mucho más pequeño que bajo de la Alumbrera. Tuvimos alrededor de 2.200 trabajadores directos, trabajadores de Alumbrera más contratistas permanentes, con un multiplicador de empleo que se calculó durante el pico de Alumbrera alrededor de 1 a 8, digamos. Ese sería un poco el impacto, ¿no es cierto?, en la zona API, en la zona de influencia directa del proyecto. Está ubicado en la provincia de Catamarca, en el oeste, en el departamento de Belén, y los inversores actuales que han conformado mediante una fusión internacional MARA, es decir, lo que es Minera Agua Rica Alumbrera, son Yamana Gold con el 56,25% y es el operador del proyecto actualmente, Glencore con el 25% y Newmont con el 18,75%. En cuanto a las generalidades, Alumbrera ha sido la primera mina de gran envergadura en desarrollarse en el país después de la sanción de las leyes mineras de los años 90 y de alguna manera un hito para la minería argentina, para la inversión minera que vino después. Y también es la primera mina de estas características que está llevando adelante un cierre. Ha sido un líder en el sector, promoviendo la sustentabilidad y algunos datos. El empleador privado más importante de Catamarca y durante muchos años el mayor contribuyente de ingresos propios de la provincia de Catamarca. Ahora, mirando hacia el futuro, tenemos la creación de MARA, mediante, como les decía, la fusión a nivel internacional de Minera Agua Rica y Alumbrera, donde crea la oportunidad de integrar dos activos muy importantes que están, digamos, en cercanía. Esto va a generar un valor muy importante para Catamarca y para la Argentina a través de un proyecto único. Entonces, yéndome a la parte de MARA, muy rápidamente, el yacimiento Agua Rica tiene reservas minerales de entre 26 y 28 años. Cuando esté en producción va a ser parte de los top 25 de productores de cobre a nivel mundial. Actualmente estamos transitando el estudio de factibilidad final y el estudio de impacto ambiental. Va a ser una operación a cielo abierto utilizando la infraestructura de Alumbrera. Y esto es lo importante porque reduce significativamente la huella ambiental si lo comparamos con el proyecto independiente que se estudió en el pasado, ¿no? El capital se estima inicial en alrededor de 2.700 millones de dólares durante la construcción, con un capital de sostenimiento posterior de 1.500 millones de dólares. En la próxima vemos un layout aproximado de cómo sería el proyecto. No sé si llegan a ver mi cursor, pero en la zona derecha de la pantalla tenemos lo que sería el yacimiento Agua Rica, un túnel de 5 kilómetros y una cinta transportadora de 35 kilómetros aproximadamente que llevaría el mineral hasta las instalaciones de Alumbrera, donde se va a utilizar la planta concentradora, el dique de colas, que le queda espacio remanente durante los primeros 7 u 8 años de la operación, y ambos yacimientos, ambos pits debajo de la Alumbrera y bajo el Durazno, también uno como reservorio de agua y otro como futuro dique de colas. Y esto sí tiene influencia en lo que es el cierre de Alumbrera, porque hay actividades que se van a, digamos, infraestructura que se va a utilizar en el proyecto integrado, por lo tanto no va a formar parte del cierre de Alumbrera. Entonces, en esta, digamos lo que decía al principio, ¿no? Estamos en las dos puntas del ciclo minero. Por un lado,
estamos transitando la factibilidad y el estudio de impacto ambiental de Agua Rica, lo que Alumbrera fue en los años 94-95, y por otro lado estamos en la etapa de cierre parcial, al menos, de las instalaciones de Alumbrera que no se van a utilizar en el proyecto integrado. Es así que Alumbrera presentó su primer plan de cierre de mina, ahora ya me meto en la parte de cierre de Alumbrera, en el año 95, junto con su primer informe de impacto ambiental, aún antes de la sanción de la ley 24.585, que entiendo es del fines del 95 o comienzos del 96. Después, por supuesto, se presentó, de acuerdo a ese lineamiento, un nuevo IIA en comienzos del 98. En ese momento teníamos nuestro primer plan de cierre de mina de manera absolutamente conceptual, el cual se fue afinando con mayor grado de detalle y de ingeniería, con todos los estudios que se vienen haciendo desde el punto de vista ambiental desde el año 2001. Ahora, como decía Diego en su presentación, en junio del 2016, la Secretaría de Estado de Minería, en ese momento era Secretaría, ahora es Ministerio, emite la resolución 396, que es justamente guía para la elaboración de plan de cierres de mina en la industria minera de Catamarca. Esta resolución se basa básicamente en la legislación peruana, por eso vino muy bien la presentación de Francisco, ¿no? Con la ley 28.090, porque la resolución 396 básicamente se basa en esa legislación. Entonces, desde noviembre del 16 hasta agosto del 21, hace pocos meses, presentamos 8 revisiones del plan de cierre de mina. Y las 8 revisiones cada revisión supera la anterior porque tiene que ver con cambios que fuimos efectuando en el años de vida útil remanente de la operación, o sea, en el plan de vida de mina. En noviembre del 16, por ejemplo, en el primer plan, no teníamos ningún plan para ampliar la vida de la mina, por lo tanto se presentó ese plan con propuestas de garantías financieras totales en ese caso. Ahora bien, después surge la posibilidad de hacer un proyecto subterráneo que nos daba 10 años de vida útil remanente, entonces cambiaba drásticamente el cálculo del monto de garantía, bien lo dijo Diego, porque se divide en el número de años remanentes y la legislación de Catamarca prevé el concepto de valor presente neto, con lo cual se reducía significativamente, digamos, el monto de garantía a ingresar en el primer año, y luego, desde la versión 5, que transitamos 4 versiones de esa de febrero del 19, tienen en cuenta ya la evolución de la integración de MARA y la potencialidad del proyecto integrado. Con lo cual, como decía antes, muchos de los componentes de Alumbrera que estaban incluidos en el cierre de mina, para nuestro criterio salían de Alumbrera y pasaban a integrar el proyecto integrado. Y como tal, van a ser presentados en el informe de impacto ambiental y en el cierre conceptual del proyecto integrado con su correspondiente garantía cuando ello ocurra, que probablemente sea en los últimos meses del 2022. Ahora bien, el Ministerio de Minería nos solicitó seguir incluyendo eso hasta que eso no sea factible, es decir, hasta que no esté presentado, esos componentes como dique de colas, por ejemplo, o los pits, sean incluidos conceptualmente al menos en el plan de cierre de Alumbrera. Para resumir esta parte y para ir a un caso práctico, las garantías financieras que fueron ofrecidas y aprobadas con la versión que se aprobó en febrero del 19 y posteriormente en julio del 20, tenían en cuenta la rehabilitación de botaderos de estériles, ¿no? Y la garantía presentada en ese caso, de alrededor de 55 millones de dólares, fue una garantía unilateral bancaria simple. Ahora bien, para la última versión, para los botaderos de estériles que se están realizando en este momento, es decir, estamos en plena ejecución del cierre de botaderos, con un plazo de 6 años hasta el 2025, presentamos el mismo tipo de garantía. Sin embargo, para el dique de colas y para los pits que van a pasar a ser parte del proyecto integrado, presentamos una garantía al estilo de carta de garantía de los accionistas o comfort letter, porque esto significa que no hay que frisar fondos, porque eso, como digo, esos componentes van a ser parte del otro proyecto. Bueno, los principios rectores son, digamos, estos 6 objetivos que tenemos, y hoy me voy a referir específicamente al último, que es el socioeconómico, tratar, digamos, de dejar efectos positivos en el sistema socioeconómico de la región, aun cuando estemos enfrentando un cierre y aun cuando ello haya significado, digamos, el cesar en su trabajo a muchos empleados. ¿Cómo nos hemos preparado para eso? Bueno, a eso va un poco la presentación.
Los desafíos sociales los enfrentamos a través de 3 pilares fundamentales: el programa comunitario, que eso, al igual que las obras de responsabilidad social de empresario, eso involucra a las comunidades aledañas al proyecto y tratando siempre de colaborar o invertir en proyectos que sean sustentables y que no requieran del apoyo de la empresa una vez que estemos en esta etapa casualmente, que es la etapa del cierre. Y finalmente los programas de capacitación, que es lo más jugoso, creo, de lo que pudimos hacer para dar herramientas a nuestros empleados para que puedan enfrentar el mercado laboral una vez que entremos en cierre. Nosotros estamos localizados en, en el departamento de Belén, pero en un punto muy cercano a los departamentos de Santa María de Andalgalá. Entonces nuestro plan comunitario siempre estuvo enfocado en estos 3 departamentos principalmente, tratando de favorecer actividades inherentes a la naturaleza productiva de cada uno de ellos, basado en 4 pilares fundamentales: salud, educación, desarrollo productivo y desarrollo social. En desarrollo productivo, básicamente nos enfocamos en producción agrícola y en mejoras hídricas, es decir, es una zona árida. Sin embargo, hay un recurso hídrico importante, muchas veces no bien utilizado por falta de impermeabilización de canales, por ejemplo, o falta de un riego sistematizado. En esas cosas nos focalizamos fundamentalmente. Para no aburrirlos, digamos, el otro programa, el DRSE, hemos contribuido con obras de mucha importancia en los 4 pilares, sobre todo en la parte de desarrollo social, deportivo, con la construcción de polideportivos, en la parte escolar con la construcción de escuelas importantes, la escuela más grande del oeste de Catamarca, la EPET número 2 de Belén, en la parte de salud, con la construcción, por ejemplo, del Hospital de Andalgalá, un nuevo Hospital de Andalgalá en el año 2013, lo mismo con el nuevo Hospital de Aconquija en el año 2014, contribuyendo a las terapias intensivas, a la maternidad de Catamarca y también en la zona de Tucumán en el área de salud. Algunas de las contribuciones económicas que tuvo Alumbrera a lo largo de su vida útil, no me voy a referir a todas, esta presentación queda, digamos, para ustedes luego colgada en la página del IADEM, pero fíjense que los ingresos fiscales de la provincia de Catamarca, incluyendo la distribución del 60% que le corresponde a nuestro socio local IMAD, fueron importantes, más de 1.200 millones de dólares, digamos, a lo largo de la vida útil del proyecto Alumbrera. Nuestra gente frente al desafío del cierre. En el año 2009 comenzamos a pensar en qué podíamos darle a nuestra gente para que pueda enfrentar, digamos, el mercado laboral de una manera más exitosa al cierre. Y nos focalizamos, luego de tener una encuesta con todos los empleados y contratistas, en esta parte de la torta, es decir, en los que tenían el secundario incompleto, que rondaba un 17%. Y además un dato muy importante era que el 63% de nuestros empleados no había mejorado su nivel educativo formal desde que ingresó a la empresa. Sumado al hecho que teníamos los turnos de trabajo de 7x7, entonces teníamos la gente en el campamento y quizás podíamos darle en algún momento libre y con gran esfuerzo de parte de ellos una capacitación extra. Entonces es así que iniciamos el proceso de culminación de estudios secundarios en la mina. Esto fue, ahora que estamos en la era de la virtualidad, esto fue presencial en realidad. Es decir, los profesores subían a la mina durante los 7 días, cambiando, digamos, de turno para poder abarcar a todos, y durante 2 años los empleados que quisieron hacerlo, la verdad que hicieron un esfuerzo tremendo, porque después de las 12 horas de trabajo, estaban aproximadamente 2 horas y media más recibiendo esta capacitación, y se pudieron diplomar en el secundario, consiguieron sus títulos secundarios 108 trabajadores. Luego de eso, y por impulso de esta propia gente que quería un poco más, comenzamos a pensar en las tecnicaturas. Esto ya es un poco más largo, estábamos en el año 2012. Así que pudimos cerrar 2 tecnicaturas muy importantes, una con la Universidad Nacional de Catamarca, y fue el primer ejemplo, el primer caso donde la UNCA dictó una tecnicatura fuera del ámbito de San Fernando del Valle de Catamarca, donde tiene su sede, y 50 compañeros se recibieron de técnicos universitarios en mina luego de un duro proceso, digamos, de 4 años de cursado en la mina. Y luego la Tecnicatura Superior en Gastronomía, en realidad fue, digamos, en el mismo tiempo que la de Tecnicatura en Mina, en un convenio con el Ministerio de Educación de Tucumán, y allí tuvimos 54 técnicos superiores en gastronomía. Uno se puede preguntar por qué, digamos, la gente eligió gastronomía. En realidad esto tiene que ver que
muchos de ellos son de la zona del corredor de la Ruta 40. La Ruta 40 es un ícono, atrae mucho turismo, y veían como una oportunidad laboral, una vez que dejen la mina, de establecer su propio establecimiento, ya sea turístico, gastronómico, en esa zona, ¿no? De todo el corredor de Santa María, Hualfín, El Eje, Belén, Londres, ¿no? Luego de eso ya teníamos menos tiempo, ya corría el año 2016, el cierre de mina estaba muy cercano en el 2018, y acá quiero referirme a un punto muy importante, me anticipo un poco a las reflexiones finales. En todos estos cursos, nuestra gente era plenamente consciente de la fecha de cierre de mina. No sabíamos exactamente el mes de cierre, pero sí sabíamos que ocurría aproximadamente entre el año 2018, fines del 18, o quizás un poquito antes, pero alrededor del año 2018. Hicimos una encuesta de preferencias de capacitación, donde los temas más votados son los que ven en la diapositiva, así que agrupamos aquellos que nos parecían comunes, como ser el 1, el 3 y el 4, o sea, emprendedurismo, finanzas, administración, ventas, negociación, que son transversales a las diferentes actividades que se quieran desarrollar. Y comenzamos la encuesta, digamos, la segunda etapa, que es la formación general, donde se dictaron diferentes talleres de emprendedurismo, cooperativismo, herramientas informáticas, finanzas, elaboración de proyectos, es decir, todo lo que uno puede enfrentar si quiere ser un cuentapropista, ¿no es cierto? Todas las dificultades, es decir, para que tengan en cuenta todos sus cálculos para poder llevar adelante el proyecto. Luego, capacitación en oficios específicos, y esto fue en convenio con escuelas técnicas del área de influencia, de la Escuela Técnica de Santa María, de Belén y de Andagalá, soldadura, herrería, electricidad, y también nos fuimos a ampliar un poco el universo de ese que teníamos de la gastronomía, ¿no? Con conservas, panificación, turismo, de gente que obviamente veía su futuro en ese mercado, en esos rubros. Entonces, para no ahondar mucho, ya estamos terminando, vamos a dejar tiempo a las preguntas. Lo más importante es trabajar con muchísimo tiempo, esto anticipa la conflictividad, trabajar en conjunto con las autoridades y con el sindicato, fundamental el compromiso y liderazgo gerencial en el desarrollo de los planes de capacitación, y algo realmente que creo que es la clave de esto, que es la información fehaciente difundida a los empleados de manera directa por la empresa, siempre utilizando herramientas de consulta, involucrando a los empleados, es decir, que sean partes de esta situación antipática que nos plantea el ciclo minero, que es el cierre de mina y el cese laboral, como digo, en un mercado laboral argentino que es chico, que no engrana el cierre de mina con la apertura de otra todavía porque estamos recién iniciando, no tenemos la historia que tienen Chile y Perú, por ejemplo, o Australia, donde cuando cierra un proyecto minero, los empleados de alguna manera, no sé si tan fácilmente, pero sí consiguen trabajo en otra operación minera. En este caso no es tan así, por eso es fundamental empoderar a los empleados para que ellos puedan enfrentar el mercado laboral con el mayor éxito. Tenemos casos de éxitos de ex empleados que han incorporado un nuevo negocio como cuentapropista, como proveedores de la minería del litio, que se está desarrollando mucho en Catamarca en este momento. Tenemos otros casos que se han incorporado como empleados directos, pero en definitiva, estos, digamos, son los pensamientos principales que quería dejarles, y como les decía, en este caso no estoy entrando en lo que ven ahí en la pantalla, que son los componentes físicos del cierre, pero todo aquel que le interese lo que estamos haciendo en este momento con el cierre de botaderos, me lo puede consultar sin ningún problema, y ojalá tengamos la oportunidad de poder ahondar un poco más. También vamos a colgar de la página del IADEM, no lo ponemos ahora porque estamos justo con el tiempo, de un video introductorio del proyecto MARA, como para que tengan una idea de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la integración de ambos activos. Así que bueno, muchísimas gracias y quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, Jorge, y a todos los panelistas. Tenemos varias preguntas. Por un tema de tiempo no vamos a llegar con todas, pero voy a tratar de hacerle una a cada uno de los panelistas. Si pueden volver a poner las cámaras si quieren. La primera pregunta que tengo es para Francisco, del tema Perú. En realidad son dos, las voy a hacer rápidamente. La primera es,
¿qué tan fácil es modificar o actualizar un plan de cierre en el Perú? Y la segunda sería si como garantías se aceptaría una prenda o una hipoteca. Y sé que es antipático, pero les pido las respuestas, si lo podemos hacer lo más sucinta posible, así podemos meter muchas preguntas y no extendernos tanto en el tiempo, que ya estamos un poquito pasaditos. Con mucho gusto. Bueno, efectivamente esos procedimientos existen, sin embargo, lamentablemente toman tiempo. Las exigencias son muchas y básicamente toman meses, no digo años, pero sí varios meses, 4 o 5 meses, dependiendo de la envergadura de la modificación para obtener esa aprobación. Entonces ahí va la primera respuesta de manera rápida. Y la segunda es, sí se han dado casos, pero no es lo común. Hay que acreditar efectivamente pues, que se trata de un inmueble debidamente saneado y que tenga pues, todas las condiciones para poder ser ejecutado y cubrir pues, los costos que sean necesarios para cumplir con las obligaciones de cierre. Y eso es. Perfecto, gracias Francisco. La segunda es para Marcelo, y básicamente calculo nos están pidiendo una descripción o si hay experiencia o existan algunos ejemplos de problemas prácticos que las empresas puedan haber observado respecto de sus objetivos corporativos versus la legislación aplicable en Chile. Claro, Alejandro, hemos tenido un par de experiencias de empresas grandes, me reservo el nombre, pero que están precisamente en la etapa de cierre y se dan cuenta de que la legislación de cierre queda cortada, que hay un puente cortado ahí respecto a los objetivos que tienen corporativos globales, en el sentido, por ejemplo, que si ellos quisieran dejar alguna instalación para las comunidades, mantener alguna instalación eléctrica para las comunidades particularmente, o generar lugares de protección ambiental. Entonces, falta un vaso comunicante regulatorio entre ambos temas, que es una cuestión que debiera trabajarse en el futuro. Perfecto. Y esta pregunta mía, ¿tienen esos vasos comunicantes corporativos respecto de los legisladores, respecto a los lawmakers, para poder tener el diálogo necesario y que los legisladores entiendan cuáles son las pautas o las normas necesarias para que la corporación pueda cumplir con lo que se necesita? Como todo en la vida es voluntad política, pero tal como traté de observarlo en la presentación, lo tiene muy claro Sennagiumín, que tiene que escuchar y que tiene que poner oído a todos estos requerimientos de tal manera de trasladarlo a un sentir ya legislativo y materializarlo en una norma. Creemos que existe esa disposición, dado que ha sido bastante correcta, no quiero decir perfecta, pero ha sido correcta la evolución de la materialización de la norma, y está el administrador, en este caso Sennagiumín, muy dispuesto a escuchar todas estas situaciones para efectos de llevarla ya a un camino legislativo. Bárbaro. Gracias, Marcelo. Diego, esta creo que puede ser para vos, es para vos. ¿Cuál es el plazo de adecuación de los proyectos a la normativa de cierre de minas? ¿Y cuál es el plazo, lo agrego yo, de post-cierre? O sea, por ahí es un poco amplia la pregunta, discúlpame, pero... No, está. Depende lo que es el plazo de adecuación, depende de la norma. La norma de Santa Cruz establece un plazo de adecuación de 180 días a partir de la entrada en vigencia de la norma. La norma salió publicada en julio de 2021 y este plazo está venciendo en principios de febrero de 2022. Y el tema es que de esa norma hay aspectos operativos y otros programáticos que requieren reglamentación, y hay que ver cómo cumplir con ese plazo de adecuación en lo que respecta especialmente a los aspectos programáticos. La norma de Catamarca, tengo aquí en mis apuntes 90 días de adecuación, y el lineamiento nacional requiere previa adhesión de provincia a su aplicación, y tampoco prevé un plazo específico de adecuación. Y después, en cuanto al plazo de poscierre, me imagino hasta cuándo subsisten las obligaciones de monitoreo en la etapa poscierre. Depende de la norma. La norma de Santa Cruz para proyectos metalíferos habla de 10 años, y la garantía de cierre se libera con certificado de cierre final. Y la norma de Catamarca habla de
5 años de plazo de poscierre. Me imagino ahí también, y aprovechando, hay una oportunidad de mejora acá. Yo creo que el plazo de poscierre debe ser fruto de una articulación con las autoridades de aplicación en función de la complejidad de cada emprendimiento que se cierra, ¿no? Eso es. Perfecto. Gracias, Diego. Bueno, y la última pregunta, pido disculpas, hay varias preguntas, pero estamos justo de tiempo, para Jorge, para hacerle una a cada panelista. Y es una pregunta que se hace más en términos prácticos. ¿Cuál ha sido la experiencia alumbrera con la aplicación de la resolución que mencionabas, la 396 del 16? Bueno, hasta el momento, digamos, hemos tenido muchísimo diálogo con las autoridades porque tenemos que entender que esto es muy nuevo, tanto para las autoridades como para nosotros. La verdad que hasta el momento venimos trabajando bastante bien. Por supuesto que hay aspectos que no están considerados en la norma y que se necesitan y están reconocidos que hay que mejorarlos. Diego los planteaba muy bien. Por ejemplo, la certificación de los trabajos que vamos realizando. Eso no está bien especificado y eso es una necesidad porque impacta directamente cuando uno quiere renovar la garantía anual, ¿no es cierto? Lo que nosotros le estamos adicionando ahora es una complejidad más o una oportunidad, si queremos llamarle más, que es que estamos desarrollando un proyecto utilizando infraestructura de otro. Eso obviamente no está contemplado, es como si fuera un brownfield, ¿no es cierto? Entonces, estamos transitando junto con las autoridades este camino, pero hasta el momento la aplicación ha sido buena, hay cosas que mejorar, hay cosas que regular, digamos, como decía eso de la certificación de los trabajos digamos, ya progresivos realizados. Y bueno, eso sería el tema. Lo estamos transitando junto a las autoridades, yo diría que bastante razonablemente. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias, Marcelo, Francisco y Diego, por su participación. Me parece que fue muy clara y enriquecedora. Pido disculpas por las preguntas que no se han podido hacer, que son unas cuantas, pero el tiempo es tirano. Damos por concluido este panel y el siguiente panel arranca en 10 minutos, luego de un breve descanso, a las 11 de la mañana. Así que bueno, gracias a todos y quédense conectados que los paneles que vienen son muy interesantes.